Amigos, ¿cómo estáis? Espero que os emocionéis. Aquí tenemos toda la información con la esfera de Buga o sobre la esfera de Buga. Va a ser un vídeo muy largo, espero que os emocionéis como yo, estéis tan entusiasmados como yo. Estáis observando ahora mismo pues las tomografías, tenemos las escenificaciones o representaciones de las tomografías, todo lo que estoy investigando a tiempo real y es algo maravilloso, ¿vale? Hay que separar la esfera de Buga, por si no la conocéis, es una esfera que se detectó que estaba volando, levitando a gran velocidad y que descendió en Buga, Colombia. A raíz de ahí tenemos una esfera, se están haciendo pruebas, tanto de rayos X como TCs o tomografías, que es lo que vamos a observar ahora. Y luego aparte están todas las pruebas que se están realizando de su composición y la dureza del exoesqueleto. Y además tenemos la información de los grabados y son 4 cosas que tenemos que separar, ¿vale? No mezclarlo todo porque nos vamos a volver locos. Dicho esto, quiero empezar y para tener toda vuestra atención que las pruebas que se han hecho de dureza y de materiales del exoesqueleto, que son muy recientes, se hicieron ayer para que veáis cómo está el asunto, se ha detectado que un 95% es aluminio, ¿vale? El aluminio tiene una dureza aproximadamente, el normal, de entre 15 y 30. Entraremos en detalles técnicos, pero luego está el aluminio aeroespacial con unos tratamientos que tiene una dureza de 175. La dureza de este objeto, de la orbe, del objeto de Buga, tiene una dureza de 300, ¿vale? Ahora mismo quiero que os imaginéis la situación y pensemos en las posibilidades. A tiempo real de la investigación paralela que yo hacía, revisando y recibiendo inputs de información, entramos en realmente mucha información real y conjunta y es maravilloso. También quiero deciros que el objeto interactúa. La dureza de los materiales varía. Ya sé que ahora mismo estáis flipando, y lo sé, y tenéis que flipar, ¿vale? Porque todo el mundo está flipando y es algo precioso, ¿no? La temperatura del objeto varía. ¿Cómo es posible? Vamos a entrar en campos electromagnéticos, vamos a entrar en posibilidades que nos van a estallar la cabeza. Fernando Correa, Jaime, estuviste sí. aquí durante 12 horas. 12 horas, el 9 de mayo. El viernes 9 de mayo. Por favor, ¿qué fue lo que viste al auditorio? Sí, empezamos a las 8 de la mañana, concluimos prácticamente a las 8 de la noche, realizamos 10 pruebas. Convoqué a unos buenos amigos profesionales de la industria aeronáutica, etcétera, en materiales. Trajeron 10 instrumentos a 10 pruebas de control. Lo que voy a decir a continuación no es una interpretación, es lo que vivimos. Tú estabas ahí. Yo sí. En primer lugar, todos los instrumentos se grabó y están en las cámaras que fueron calibrados y que están certificados. Todos los instrumentos en las primeras mediciones dieron, para mí, la verdadera medición, porque la esfera, su sistema, afecta a los instrumentos. Esta es una primera conclusión que quiero dar ya inmediatamente. Comenzamos, por ejemplo, con el durómetro. Se le pega a un patrón que es de metal, se le pegó a un meteorito, se le pegó a tu navaja suiza de un acero controlado, de especificación militar. Él dio las mediciones correctas y cuando se le pega, midió 326 unidades de dureza y 336. Entonces yo inmediatamente te comenté, eso es más fuerte que el duraluminio. El duraluminio es la aleación con la que vuelan los aviones, las naves espaciales. Un aluminio que su nombre lo dice, una aleación muy dura, de mucho temple por temperatura. A esto las tomografías y lo que hay en la parte interior, el sistema que creemos que es de propulsión, los materiales de los pins del chip, el material del exoesqueleto, voy a hablaros de todo, ¿vale? Ahora bien, llegados a este punto de la investigación, que creo que es lo más bonito y es mostrarle a las personas el tiempo real, lo que estamos consiguiendo, lo que estamos logrando, con todo el corazón en la mano, con toda la transparencia en la mano, es como deberían de ser las investigaciones. No encerrados en laboratorios, un año, ponen tareas un año sí o sí, para entenderlo todo, con todas las pruebas que hay que hacer, y luego obviamente digo que es imperativo hacer pruebas por pares. Sí o sí se tiene que involucrar aquí otra organización que sea totalmente diferente. Creo que lo sensato, después de toda la cantidad de información que tenemos, es ser muy prudentes, ¿vale? Para que no hayan problemas, ni dudas, ni movidas. Pero, en contrapartida, siempre he pensado que las investigaciones tienen que ser a tiempo real, la gente tiene que interactuar, no tiene que haber papas ficticios que nos digan qué tenemos que entender, qué no tenemos que entender, hasta dónde tenemos que llegar. No, ustedes son mayores, yo soy mayor y creo que como el gobierno de Estados Unidos debería de difundir toda la información y que cada uno valore. Y a raíz de ahí se trabaja entre todos, porque no hay nadie más motivado y no se pueden conseguir mayores resultados que las personas unidas bajo algo en común. Es lo que siempre nos va a dar siempre esa fuerza para conseguir grandes logros que puede hacer la raza humana, la especie humana. Sin más. No 4 cerebritos que se crean los más listos del mundo. No. Todos nosotros podemos aportar de múltiples maneras. Espero que se pongan en contacto conmigo especialistas y demás
y más en las interpretaciones de las tomografías. Para mí todo es un desafío, pero sabéis que me encantan los desafíos y me apasiona, ¿no? Entonces, después de esta introducción, entendemos que aquí hay algo que es demasiado fuerte, ¿vale? Y entendemos que esto no lo ha hecho Pedro en su casa, de verdad. Y lo voy a argumentar. Y repito, otros investigadores que se quieran unir, vamos a ir a la UNAM, vamos a hacer grandes investigaciones que valen un pastizal. No os olvidéis que valen un pastizal. Creo que ayer se gastaron más de $5.000 americanos en las pruebas que se hicieron allí, ¿vale? No diré cuáles porque ahora mismo no lo quiero decir, pero se hicieron varias pruebas y la gente que estaba implicada estuvo trabajando 12 horas. Pero no 12 horas porque se las estuvieran pagando, sino porque estaban emocionados, ilusionados con los resultados. Y es aquí donde viene la magia. Y si tenemos algo que no es humano, es una tecnología avanzada, sé que es especulativo, ¿vale? Pero por eso he querido dejar bien claro la diferencia entre grabaciones, dibujos y grabados, composición y sobre todo tomografías, que es lo que os quiero mostrar ahora. La interpretación que yo voy a hacer. Así que abro las puertas a todos los profesionales que se pongan en contacto conmigo para facilitarles información y hacer ese trabajo conjunto de Maussan Televisión y de Nacho Rojo, Verdad Oculta, porque es para la humanidad todo lo que vamos a desarrollar. Y siempre con esa certeza de que queremos llegar al fondo de la cuestión, sea cual sea, ¿vale? Entonces, bien, estamos en el panel donde me han facilitado toda la información. Luego, el día siguiente me pasaron las escenificaciones en las recreaciones de la tomografía. Vamos a estar observando siempre tonos blanquecinos aquí a través de estas imágenes y tonos grisáceos y negros. ¿Por qué? Rayos X, lo mismo. Muy blanco, mucha dureza. Menos blanco, menos dureza, ¿vale? Si os fijáis, yo accedo a la primera, que esto es como rayos X, y observamos claramente un corte de la esfera, donde vemos el cinturón que se observa en la esfera, en la parte, pues, horizontal, ¿vale? La parte superior es el chip. Estamos observando claramente como aquí nos están diciendo que tanto el contorno, el exoesqueleto, como la parte del chip, es decir, los filamentos, los 16, vamos a llamarlo chips, ¿va? 16 chips, ¿os parece bien? Aunque no son 16 chips, es el chip con 16 puntitos. Tienen un color blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí son muy densos, ¿vale? Hasta aquí con esta imagen. Luego vemos que lo que inicialmente yo dije que eran como perforaciones, pues no estaba tan equivocado. No estaba tan equivocado. Podéis observar cómo se pueden observar en el cinturón estas perforaciones. Algunas más largas, otras más amplias, con un diámetro mayor. Es decir, apartemos de momento la construcción exterior y centrémonos en la interior. ¿Por qué lo digo? Ya de primeras quiero dejar claro que hemos visto en lo que son los grabados de los dibujos cosas que no comprendemos. No comprendemos porque no son acordes con cómo se ha construido y para qué sirve el objeto y qué es lo que hace el objeto. Es como si una mano humana, literalmente, hubiera intervenido en el proceso de la fabricación, sí o sí. Al menos hasta donde llegamos. Todo lo demás que yo os pueda decir sobre qué es lo que creo es especular. Por eso nos centramos en esta información, ¿vale? Entonces, hasta aquí observamos ese contorno grueso, debo añadir, que os voy a dar toda la información. Es más, puedo ampliar esta de aquí si queréis, aunque tendremos más. Tampoco, ahí, venga, aquí mismo. Me voy a esta herramienta y de aquí, perdonad, y me voy de aquí a aquí. Y me estoy yendo a 1.64 centímetros de grosor del exoesqueleto. Ahora, os he dicho, tiene una dureza extrema de 300, que repito que os voy a detallar. Es una aleación de un 95% de aluminio, más 1.5 de hierro. Creo que magnesio, manganeso, os lo voy a confirmar. Yo tengo mis anotaciones preliminares, luego tengo las, vamos a decir, oficiales, pero tampoco no iba tan descabellado. Entonces, el exoesqueleto es 1.64 centímetros. Si la dureza de este material es de 300, tenéis que entender que es blindado, literalmente. Entonces, mi cabeza se ha ido directamente a las posibilidades de lo que podría lograr. Punto 1. ¿Cuánto podría sumergirse? Llegaremos al fondo de la cuestión. Punto 2. ¿Qué temperatura podría soportar? Llegaremos a la cuestión. Funcionabilidad, con el tema de la radiación, algún tipo de escudo térmico, etc. Llegaremos a eso, ¿vale? Pero entendemos que ese exoesqueleto es de 1.64, ¿vale? Y luego tenemos los pins. Voy a cerrar esta imagen y vemos que yo puedo ir incorporando en estas regiones, si os fijáis el barrido que hace en la superior, H, F, R y L, sin más, es la posición, claramente. Estamos viendo esta, vemos que la L está invertida con la... Vemos que esta imagen ahora mismo varía. ¿Por qué varía?
Porque si os fijáis, la interpretación que yo hago es que lo que vemos el cinturón, en esta parte, vamos a decir perimetral, lo que sería horizontal, ahora la tiene también en esta posición, horizontal, pero es diferente. Una cosa sería vista desde arriba o vista desde el lateral, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Ahí veo los puntos, voy a llamar puntos, esas marcas, y luego estoy observando ya algo que está partiendo por el interior de ese exoesqueleto. Es decir, dicho esto, voy a ampliarlo. Si este cuerpo yo lo voy a sumergir bajo las profundidades, no es lo mismo que tenga un exoesqueleto totalmente impenetrable y grueso voy a hacer un ejemplo ahora mismo, ¿eh? Esto sería la visión más amplia. ¿Veis? A ver cómo brillan los pines de arriba, iremos a eso. Ahí, perdonad. De 1.77 o 1.67, depende de donde lo coja, a que realmente esto esté abierto, ¿vale? Porque si está abierto, aunque la esfera es lo más lógico para sumergirlo y que aguante las presiones, no es lo mismo. Si fuera totalmente hermético, eso aguanta, vamos, 10.000 metros bajo el agua, ¿vale? Os lo he avanzado ya demasiado. Pero bueno, seguimos. Bien, en este corte lo que estamos observando claramente es este perímetro, ¿vale? En este lateral de aquí. Y esta parte que sería como la superior del corte, vemos los chips. Yo lo primero cuando vi esto me maravillé porque dije, coño, perdón la expresión, ¿eh? Los chips parece que brillen, ¿vale? A lo mejor en esta no sé muy bien, pero aquí puedo detectar que estos chips, voy a darle aquí, de aquí, perdonad que se mueve, ahora de aquí, aquí, acceden a prácticamente, lo he hecho mal, perdonad, de aquí a 1.66, es decir, que accede. O me da la impresión a mí que lo que sería la zona de arriba, que su composición es cobre, pero cobre con una alta densidad o una alta, vamos a decir, riqueza o complicado de conseguir, ¿vale? Ahora llegamos a ese punto, que lo tengo todo escrito. No sé si os he enseñado mis apuntes que os tengo para toda la charla de hoy. Fijaros, todo lo que estoy desarrollando e investigando, que no es poco, ¿vale? Temas técnicos y detalles que os van a encantar, ¿vale? O sea que es un vídeo bastante larguete, pero vamos por partes. Entonces, claro, primeros inputs que yo he recibido y llegar a fondo de la cuestión, ¿vale? Cierro esta, me voy a esta. Y claro, tenemos aquí el parámetro, si os fijáis, porque al final estamos enviando rayos X al objeto. ¿Qué es lo que yo decía? Digo, es que está brillando, es que los pins brillan. Y yo pensando, antes de saber la composición, digo, ¿por qué brilla? ¿Cómo es posible que brille? Depende de la composición de lo que se esté observando. Con esta imagen yo ya podría saber que el contorno, el exoesqueleto, es un material diferente a este de aquí. Aunque ahora mismo en esta imagen nos esté diciendo que la parte interior está hueca, que no lo está. Y luego observamos estas anomalías, porque para mí son anomalías de un diámetro, perdonad, de una longitud, ahí mismo, de aproximadamente 12 centímetros, que digo, ¿qué es eso y para qué sirve? Creo que he llegado a la resolución de eso, ¿vale? Creo que las marcas importantes que nos van a dar mucha información son las que realmente están abriendo un canal el objeto y abren el canal en objeto, ¿vale? Es bastante maravilloso, de verdad. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo aquí estoy viendo el 1.31 que está accediendo, ¿vale? Parece ser incluso, digo, que en sí el cobre es la parte superior que brilla y la parte inferior es lo que está detectando que puede ser otro material o puede ser lo que sea. No lo puedo saber porque no tengo poderes, ¿vale? Pero estamos observando que al menos penetra o hay una canalización interna de lo que exteriormente vemos en el chip. Chip con los pins, estamos observando eso, ¿vale? Súper apasionante, tomar medidas, diámetros, dimensiones. Los profesionales lo han hecho muy bien, la verdad. Luego aquí tenemos otra visión, si os fijáis, que es la vista frontalmente donde el cinturón está otra vez en horizontal. Yo aquí veo las oquedades, amplío y empiezo a detectar cosas, ¿no? Amplío. ¿Lo veis, amigos? Brilla. Voy a descender. Perdonad porque esta la tenía repetida, me voy a ir a las de abajo. Perdonad, voy a seleccionar esta y me voy a esta aquí. Me voy a esta misma y selecciono esta de aquí. Amplío. Vale, ya la entendemos de que ha variado todo. Vemos A, P, L, R, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahora lo que estoy observando es, imaginaros el barrido
que se está haciendo la tomografía, donde inicialmente, ¿veis? Está empezando por lo que sería la visión del chip. Esto de aquí es el chip, aunque no lo veáis muy bien. Empieza a barrer, empezamos a observar el contorno, el exoesqueleto, las partes que tiene, vamos a hacerlo, y ahí vemos cómo estamos viendo la visión superior y el brazalete está en el contorno, ¿vale? Sigo ampliando, perdonad, sigo ampliando, y vemos que rota, ¿no? Y observamos claramente como aquí hay dos que están perforando. Esta me da información. Esta está perforando, voy a ampliar esto un poco, a ver. Voy a hacerlo así, vale. Esta de aquí está perforando prácticamente. Está perforando desde el exterior del exoesqueleto hasta el interior en 1.87, ¿vale? Y está igual, de aquí a 1.83. Y va hacia hasta esta zona de aquí y esta zona de aquí, ¿vale? O sea, lo digo porque todo lo que estoy diciendo es importante. Sigo haciendo la rotación, ¿vale? Y aquí vemos esta parte que es más gruesa, de la parte interna, y vemos los pins que realmente, esto no lo he dicho, ahora lo digo, cuando se han hecho las pruebas y se han visto en detalle los grabados, los dibujos y demás, se ha detectado algún tipo de componente orgánico. Desde informaciones preliminares, algún tipo de resina, algún tipo de componente orgánico. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí o sí podemos utilizarlo para saber su composición y, como no, el tiempo que tiene haciéndole la prueba de carbono 14, ¿vale? Hasta ahí los primeros inputs de información. Creo que es una bendición, no es algo malo que algún animalito o quien sea haya dibujado o colocado algún tipo de resina o lo que sea, porque sabré el tiempo que tiene. Entonces, si hipotéticamente las pruebas que se tienen que hacer datan que esto tiene 20.000 años, lo que es la resina, imaginaros cómo nos va a estallar la cabeza a todos. ¿Que no? Pues no, pero es información relevante en la investigación. Ahora bien, por favor, quedaros atentos con... Perdonad. Estos dos de la derecha que acceden al interior, ¿vale? Porque creo que esto es muy importante, porque desde un punto de vista de investigación decimos, ¿qué demonios? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene que algunos sí y otros no? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? Es importante, es un punto que hay que dejarlo remarcado, ¿vale? Démosle ese standby y valoremos. Bueno, todos los demás, pues es básicamente lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí pues toda la información para revisar. Luego me verán los documentos de las compilaciones a través de imágenes que te hacen básicamente pues la escenificación o ese punto GIF de tantas imágenes que te hacen los barridos y ves. Pero básicamente es lo que os he enseñado yo. Pero hasta ahí toda la información preliminar de la tomografía, a tiempo récord, ¿vale? Entonces, vamos a seguir avanzando. Los profesionales que hicieron este trabajo, debo añadir que fue complicado, muy complicado, que nos hicieran una tomografía de la esfera. Por desgracia, actualmente sigue habiendo una especie como de miedo a hacer este tipo de pruebas a cosas, y más cuando las muestra Jaime. No lo entiendo. En el caso, por ejemplo, de hacer las tomografías y demás pruebas a las momias de Nazca, muchas instituciones, hospitales y demás, se tiraban para atrás. No, no, no. O sea, Jaime Maussan, Omnis, olvidaros, ¿vale? Entonces hay que agradecer el trabajo que ha hecho Mauricio y sobre todo quien ha hecho las tomografías, porque es pro divulgación, sea cual sea, pero pro divulgación, ¿vale? Este trabajo me ha encantado porque estamos observando la escenificación o la representación tridimensional, estamos observando la escala a mano derecha de 10 centímetros para que tengamos lógicas, ¿no? Os podría dar yo otro tipo de estimaciones, pero creo que ellos lo hacen muy bien y fue todo después de las mías, ¿no? Ya para mí fue un bastante desafío el saber cómo funcionaba la plataforma y demás, pero es bonito, me encanta aprender e investigar, ¿vale? Bien, es importante observar que tanto en todas las pruebas que se han hecho no hay una forma lógica de... o sea, no hay soldaduras, no hay clavos, no hay nada sencillo. Entonces, sí o sí, como forma de construcción, que repito, es especulativo, no podemos obviar los moldes, no podemos obviar algún tipo de creación por bloque, ¿vale? Porque es la única explicación que queda. Así que, viendo un poco toda la información que estoy lanzando ya, el pensar que un campesino lo ha hecho en su casa es de locos, ¿vale? Tenéis todos los datos técnicos del trabajo que está haciendo, está rescatando las imágenes y creando un poco, pues, la muestra que nos muestra a nosotros. Avanzo un momentito. Venga,
Creo que esta es espectacular. Voy a parar aquí. Vale, esta es espectacular porque claramente estamos viendo como un corte de la esfera. Si no estáis aún muy orientados, aunque utiliza la H aquí para indicarnos, es importante, ¿vale? Porque esta es la que más información nos va a dar, una de ellas. Lo digo porque, si os fijáis en todo lo que os he enseñado yo con el trabajo previo, vemos las dos ranuras, el cinturón está otra vez en la parte, vamos a decir, perimetral, y nosotros estamos viendo el chip, ¿vale? El chip está aquí. Hemos penetrado por la mitad, es como si cortáramos la esfera por la mitad. Entonces, estamos viendo como estas dos ranuras están entrando y accediendo y reventando el exoesqueleto hasta el interior. De verdad que es muy importante esto. En cambio, la parte trasera no. Y luego también vemos lo que no podríamos entender, que es esta especie como de forma interna que tiene justamente en la sección donde está abriendo y accediendo lo que yo vulgarmente dije, huecos, que desde luego lo eran. Entonces, quedaros con el detalle, ¿vale? Vemos los grosores y vemos la parte interna porosa, que es lo que se detecta. Poroso y menos denso que la parte externa, que podemos llamar exoesqueleto. Avanzamos, vemos ahora la visión externa y vemos claramente el cinturón con los huecos, que no todos perforan, únicamente dos hacia el interior, ¿vale? Y creo que lo que va a hacer ahora es darnos medidas, pero también tenemos una escala. Así a ojo buen cubero hacen la mitad de un centímetro, unos 50 milímetros aproximadamente, 40 y podría llegar a la conclusión yo, ¿vale? Y vamos a ver cómo va trabajando. Seguimos. ¿Veis? Ahí están los pins en la parte superior, como he mencionado. Ahí la voltea. Nos van a enseñar más imágenes. Objeto metal lo denominan, claramente es metal. Ahí tenemos lo primero que os he enseñado yo, que parece una radiografía, literalmente. Venga, distancias. Estamos viendo un diámetro externo de 28, 18, ¿no? O sea, unos 28 centímetros, aprox. Y luego el interno del exoesqueleto, la parte interna que está seleccionando, también debo añadir que podría ampliarlo más y hacerlo milimétrico, pero bueno, nos sirve, que hace unos 24, la parte interna, ¿vale? 24 y medio. Estamos observando que según esta información, vemos incluso hasta 4 centímetros de exoesqueleto, ¿vale? Aproximadamente 3,5, por ahí. ¿Veis? Estas... Ahora empiezo a entender, es decir, sea lo que sea que hay dentro, que hay una cosa que hay dentro, vemos ahí una distancia de unos 20 centímetros aproximadamente, ¿vale? Es importante esto, de verdad, todo es importante de lo que vamos mostrando. Voy a hacer una ampliación. Yo aquí ahora mismo estoy interpretando, que debería de confirmarlo, pero más o menos sí que tiene que ser por ahí. ¿Veis aquí que veo como una ranura? Yo creo que las dos hendiduras que accedían son estas de aquí, pero no se aprecia bien desde esta visión. Por eso es tan importante hacer tantas pruebas y tantas tomografías. Bueno, esto es el trabajo inicial que os he enseñado, pero ahí veis, por ejemplo, uy, un segundito, cómo estas dos son las que entran, ¿vale? Que es importante. Aquí estas dos oquedades. Y te hace lo que te he hecho yo antes. Vale, perfecto, señor. Muy buen trabajo. Siguiente, no perdamos el hilo. Ahí vemos la parte externa. Creo que es un dato importante. Voy a parar aquí, porque yo me fijé ya, no sé si fue la radiografía, estamos observando que los pins y el chip están en la parte inferior, ¿vale? Ahí vemos la orientación y vemos claramente pues ese perímetro. Si os fijáis, aquí tiene un golpe. Voy a hacer un golpe. Claro, si pensamos en algo que tiene una dureza de 300, que ahora entraremos en detalles técnicos, ese golpe, ¿cómo se hizo? A mí me maravilla, aparte de teorizar y dar hipótesis que pueden ser válidas, si nos fijamos en, aproximadamente esto era unos 4 milímetros, si os fijáis, es el doble del tamaño de esto, o sea que podemos irnos perfectamente a unos 8 milímetros, ¿vale? ¿Qué tiene 8 o 9 milímetros? Y es ovalado y podría haber dado un golpe a una esfera. Es una pregunta que lanzo así, rollo con trampa. Si fijáis, aquí tengo la escala de 10 centímetros, ¿vale? O sea, más o menos un centímetro, esto de ahí, os lo podría hacer y mirar, pero 8 o 9 milímetros, ¿qué pudo haber allí que le hubieran dado, no? Especulativamente hablando. Para mellar, claramente, tiene golpes, ¿eh? Tiene golpes. Se puede observar los golpes en el exoesqueleto. Duro no lo siguiente.
Está rota, observamos que la morfología es extraña. Hace una ampliación. Vale, ahí nos enseña que en algunos de ellos, fijaros, tiene lo que es ese material que está detectando la tomografía que es diferente. ¿Vale? Fijaros, eso es lo que hemos detectado, que hay algo. Tengo una teoría muy, muy chula sobre qué puede ser, que creo que la avanzaremos después, pero os repito, es una teoría. Lo que está claro que hay algún tipo de, voy a llamarlo resina de momento, en esos huecos. ¿Lo veis, amigos? Algunos, dos penetran, otros acceden un poco. Y ahí vemos pues el tamaño, más o menos la mitad de 1 centímetro, un poco menos. Venga, vamos al ataque. Aquí cuando nos estalla la cabeza, ¿vale? A través de esta tomografía podemos observar claramente cómo están moviéndolo. Vemos aquí claramente la orientación del objeto y estamos detectando que después del exoesqueleto, que no estamos viendo aquí justamente, se observa esa segunda capa. Esa segunda capa, que es porosa, no sabemos qué demonios es de momento, pero se está viendo como una oquedad prácticamente en la parte central, que no es una oquedad, sino es otro material o es algo mucho menos denso que la parte intermedia y la parte externa, y además vemos como hay algo entre lo que sería este hueco y los dos laterales de otro color menos denso. Sea lo que, yo puedo lanzar ya hipótesis y teorías, pero sea lo que sea, parece ser que está concentrado en el centro y se esparce en los extremos sin interferir con todo lo que sería las dos otras partes, ¿vale? Es muy interesante porque ahora vamos a llegar a información muy chula. Materiales, imposible de saber. No sé si hay pruebas para detectar y saber qué composición es. Pero es menos denso, 100%. El color delata la densidad. Además, la porosidad. Y vemos que hay puntos blancos y demás en la parte interna, significa que es menos denso, ¿vale? Eso no es un fallo de pixelación. Me atrevo a decir que incluso el exoesqueleto lo está detectando aquí en esta marca, el exoesqueleto, ¿vale? Esos 3,5 centímetros aprox. Es más, me voy a mojar ya. Creo, sinceramente, con algo más de tiempo lo sacaría, pero el cinturón que vemos estaría justamente en esta zona que está delimitada por básicamente lo más oscurecido, que vemos negro, que es menos denso, ¿vale? El cinturón está así. Y creo que los chips están aquí o acá. Avanzo. Efectivamente, podemos observar el cinturón perimetral ahora y bueno, nos está marcando que realmente en el interior hay esa composición menos densa, igual a más blanquecina, y claramente te está definiendo los 16 pins de ese chip, ¿vale? Que está como grabado, es lo que observamos. Ahí vemos otra vez la misma imagen que os he mostrado y la porosidad del material. Aquí está haciendo ya, pues básicamente las mediciones de esos huecos del cinturón. Volvemos otra vez a que está en el perímetro. Y vemos que sí, hará 4, la mitad de 1 centímetro, más o menos. Vale, esto es lo que nos estalla la cabeza a todos. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de lo que estamos observando, ¿vale? Bajo mi opinión, creo que el exoesqueleto es la parte que estamos viendo como de color claro, marrón claro, ¿vale? O sí, marrón claro. Esto de aquí es el exoesqueleto. Lo que es la aleación de aluminio, 95%, 1,5 de hierro y el otro 3,5 variado para darle esa resistencia de 300, ¿vale? Los chips están aquí, o los pins y el chip están aquí. El cinturón ahora mismo lo tenemos en posición vertical, que esto es lo que lo delata, y vemos como algo accede en el interior de ese cinturón y desciende hasta el inferior. Y en el interior se ha detectado algo interno, o sea, una capa, 2 capas, 3 capas, de algún tipo de dispositivo en el interior. Y ahora mismo no os llegáis a imaginar la cantidad de teorías que tengo y lo loco que es esto.
¿vale? Diferentes densidades que estamos viendo en esta escenificación o representación, ¿vale? Vamos a avanzar porque creo que esto está siendo demasiado bonito y se puede llegar a ser más bonito todavía. Vale, aquí ya él empieza a ir demasiado rápido. Voy a hacerlo a 25 un momento porque quiero coger todas las imágenes, lo puedo poner en Photoshop, pero... Hace diferentes contrastes también. Vale, vale, esta es la que quería observar. Estamos viendo pues otra visión inclinada de la esfera. Lo que hemos visto con ángulos rectos que no entendemos exactamente, aunque tengo mis hipótesis, esta sección de aquí es la que lo delata y el cinturón lo estamos observando aquí, ¿vale? O sea, es como un corte lateral del objeto. El cinturón está en esta dirección que estoy marcando y aquí creo que están las dos oquedades que acceden, perdonad, en el otro lado, ¿vale? Entonces, ahora lo que estamos viendo es esta visión. Ahora os preguntaréis, ¿dónde estarían los pins, no? Para situarnos aquí. Donde tengo el ratón, estarían ahí los pins, ¿vale? Y el chip. Vale. Contraste diferente y vemos claramente, pues, los pins aquí, el objeto, que ya os he mencionado, que ya os avanzo. Señores, esto es un poco lo que os voy a decir, pero creo que me puedo permitir el lujo de comentarlo en mi canal y sin que me la pide nadie ni nada. Sinceramente, creo que es un sistema, un dispositivo de antigravedad, dado que sabemos en la grabación que vuela aquello, ¿no? Entonces, internamente debería de haber algo, no hueco vacío, ¿me explico? No. Y si os fijáis, aquí está accediendo del cinturón que está aquí, y sea lo que sea este dispositivo, vamos a llamarlo así, es lo que está ejerciendo algún tipo de proceso que desconozco porque tiene esa tecnología rara o avanzada, que está ejerciendo algún tipo de flujo, fluido, de lo que sea, que sale por las dos oquedades que os he enseñado. Es hasta el punto que he llegado de mi investigación. ¿La correcta? Espero que sí. De verdad que en todo lo que es la comprensión de lo que estamos viendo, lo he cuadrado con los profesionales y con las mediciones y las pruebas y las aleaciones, y creo que es algo muy chulo. ¿Vale? En los pins y el chip están a mano izquierda. Vamos a seguir. Pero que no es hueco. Que en el interior de aquí puede haber algo, no lo sé. ¿Vale? Voy a avanzar porque he puesto velocidad 0.25 y nos podemos morir. Más contrastes, donde claramente está observando algo ahí. ¿Vale? Es mágico, magistral. Estamos especulando, pero creo que es bonito, o sea, sin más. Ahí vemos el contorno exterior, incluso los dibujos y los grabados, que creo que habría que apartar en interpretaciones, quién los hizo y todo eso, es indiferente. Centrémonos en las pruebas de momento. ¿Vale? Bueno, quiero deciros una información más, y es especulativo, ¿vale? Pongamos en el caso y juguemos a un juego, y es que en el interior, lo que parece un artefacto, donde con las diferentes imágenes de la reconstrucción de la tomografía, yo he creado una escenificación, como lo estáis observando. Pongamos en el caso de que es algún tipo de generador de energía, ¿vale? Me estoy dando un poco a la piscina, pero vamos a jugar al juego. Y obviamente, en las conexiones que hay del exoesqueleto a lo que es el generador, son dos oquedades, huecos que penetran el exoesqueleto hacia el interior, es decir, que lo que hemos visto en las tomografías es aquí, en el cinturón, que el cinturón estaría por esta sección de aquí, dos acceden, y si, a falta de confirmar que las dos oquedades están en la parte frontal, que lo creo, y en la parte inferior no, aquí se hace el proceso de lo que sea y lo expulsa hacia arriba, que hacia arriba en este caso sería hacia las salidas. Y el mero hecho del descubrimiento paralelo de que han encontrado unos rastros, vamos a llamarlo resina, o componentes orgánicos, en lo que sería el interior de los huecos, que solo dos son los que penetran, mi hipótesis preliminar, loca,
pero bonita, creo yo, si es un sistema de propulsión y está sacando como si fuera un tubo de escape, vulgarmente, y nosotros estamos tirando por ahí la combustión, ¿esa combustión podría ser orgánica, que es lo que se ha detectado en las marcas? Creo que vamos a dejar para otros programas la especulación de cómo podría levitar, cómo podría rotar a través de algún tipo de sistema, ¿vale? Pero lo que es innegable, a través de las reconstrucciones de las tomografías, que en el interior hay algo parecido a esto, ¿vale? Y es algo maravilloso y digno. ¿Veis cómo incluso es importante, porque el comportamiento del color que detecta el TAC, que vale que está pintado, porque obviamente ahora pasamos de azul a amarillo, pero son los contrastes, entendemos que hay mucha similitud en todo el cuerpo del artefacto interior. Y esto me encantaría que un profesional me lo dijera, ¿no? Incluso aquí vemos este filamento que accede a una salida, a una entrada, a una salida, a una entrada, ¿vale? Si os fijáis, en unas tomografías hemos visto que algo estaba como separando la esfera en dos partes. Una de las conversaciones con los profesionales, con los doctores, era, vale, nos han dicho preliminarmente que algo está dividiendo la esfera en dos partes. Si os fijáis, podría tratarse de la entrada y de la salida, ¿vale? Es muy bonito. Ahí tenemos la visión frontal. Bueno, y por último hace las mediciones y todo eso, ¿vale? Que es lo que os he mostrado yo. Quiero matizar este punto, creo que es importante, el sistema que se ha encontrado detectado en el interior. Vamos a entrar en temas técnicos sobre la composición, toda la información que tengo hasta el momento, repito, preliminar. Hace falta el punto de vista profesional y sobre todo otra investigación por pares. Y vamos a hablar un poco sobre el comportamiento, ¿vale? Antes de comenzar con la composición y todo lo que son estas informaciones cruzadas, quiero dejar claro que la esfera interactúa de la manera que sea. Solo hay dos opciones posibles. Una de dos. El campo electromagnético que tiene o lo que demonios esté ejerciendo está manipulando y dificultando lo que serían las dataciones de los componentes, tanto por ejemplo el tema de la báscula. Mucha gente es conocedora ya de que inicialmente pesaba 2 kilos, luego pesaba 6, luego pesaba 9,9 y luego 10,2. Decimos, ¿qué es lo que está fallando? ¿La báscula o no? Yo creo sinceramente que después de las pruebas que han habido, y ahora matizaré ciertos puntos, no va por ahí. No es que interactúe con los componentes electrónicos y lo haga que vayan mal, sino que realmente la esfera modifica, ¿vale? Que luego puede haber algún tipo de interacción con equipos. Vale, sí, por eso son dos opciones, pero yo defiendo más la opción de que hay algo ahí dentro que interactúa y que modifica. De la misma manera, y creo que es la lógica aplastante, que es lo que siempre utilizo, es si una persona levanta algo y dice, oye, pesa 2 kilos, porque ¿quién no ha ido al gimnasio y sabe lo que es una mancuerna de 2 kilos? Apías la de 10 y dices, Dios mío, o sea, ahí no hay ninguna alteración de un equipo que te diga, no, es que pesa 2, pesa 6 o pesa 9, sino tú estás sintiendo de que eso te está pesando 2 kilos o te está pesando 10, ¿vale? Es un detalle también importante. Fernando Correa, Jaime, estuviste sí. aquí durante 12 horas. 12 horas, el 9 de mayo. El viernes 9 de mayo. Por favor, ¿qué fue lo que viste al auditorio? Sí, empezamos a las 8 de la mañana, concluimos prácticamente a las 8 de la noche, realizamos 10 pruebas. Convoqué a unos buenos amigos profesionales de la industria aeronáutica, etcétera, en materiales, trajeron 10 instrumentos a 10 pruebas de control. Lo que voy a decir a continuación no es una interpretación, es lo que vivimos, tú estabas ahí. Yo sí. En primer lugar, todos los instrumentos se grabó y están en las cámaras que fueron calibrados y que están certificados. Todos los instrumentos en las primeras mediciones dieron, para mí, la verdadera medición, porque la esfera, su sistema, afecta a los instrumentos. Esta es una primera conclusión que quiero dar ya inmediatamente. Comenzamos, por ejemplo, con el durómetro. Se le pega a un patrón que es de metal, se le pegó a un meteorito, se le pegó a tu navaja suiza de un acero controlado, de especificación militar. Él dio las mediciones correctas y cuando se le pega, midió 326 unidades de dureza y 336. Entonces yo inmediatamente te comenté, eso es más fuerte que el duraluminio. El duraluminio es la aleación con la que vuelan los aviones, las naves espaciales, un aluminio que su nombre lo dice, una aleación muy dura, de mucho temple por temperatura. Se vio con el espectrógrafo y se vio que tenía 95% de hierro, que tenía cobre en los 16 conectores o pines, que tenía manganeso, no tiene magnesio, tenía manganeso, tiene también zinc. Y fíjate, la combinación de zinc, aluminio y cobre hacen un superconductor llamado Sinalco. A mí me lleva eso. Porque esto estaba, yo siempre quiero ver que estaba levitando o volando.
que estaba en el aire. Entonces, tratar de ir entendiendo con las mediciones. Ahora, el durómetro se le puso en varios lados y siempre estuvo arriba de 300. La temperatura, se medía la temperatura por la parte de arriba y daba 24, 25, 26, o sea, estaba cambiando. Y poníamos el termómetro en las manos, en otros cuerpos, y era normal. Pero en la esfera algo lo hacía cambiar. Pensamos, es que puede haber algo de luz arriba y tal vez mida menos abajo que no le da. Y le medíamos abajo y la temperatura era más elevada. ¿Te acuerdas? Sí. Era más elevada y cambiaba. La temperatura cambió de 24 a 33 grados centígrados. La dureza cambió luego, a la más baja que vi fue de 40 unidades, de 80 a 70. No pienso que cambie la dureza de la esfera, porque la estábamos tocando. Lo que la esfera hizo, su dispositivo interior, afectó a los instrumentos. O sea, le metieron un magnetómetro. O En el momento que se le metió un imán con un alto nivel de Gauss, o sea, son miles de Gauss, lo vamos a precisar, todo está grabado, y sí movía a la esfera ligeramente, la hacía oscilar milímetros, y a partir de ahí, en las temperaturas, las mediciones del durómetro, todo empezó a ser anómalo. Las mediciones de lo que dijeron los instrumentos es algo anómalo. Todos los expertos que vinieron además, se quedaron con el perplejos. durómetro variaba de 30 a 80. Sí, O exacto. sea, cada vez que lo medías era diferente. En la más baja dio 40 unidades, Jaime. 30. Bueno, fíjate, es el aluminio que doblas en tu casa para envolver. Por eso hay aluminio de esa dureza, porque tiene muchas aplicaciones. Pero el duraluminio es de 130 a 180, de los más fuertes que se hacen para la industria aeroespacial. Y 330. Y 336, 324, fueron las primeras mediciones que vimos. Así es. Entonces, Y que se quedaron sorprendidos. cuando se le está haciendo el escaneo tridimensional a la esfera, se pone un dispositivo que emite luz y refleja, y eso va haciendo el escaneo. Y se le ponen unos O sea, se escaneó, quiere decir que se estaba leyendo. tratando de capturar la imagen completa de toda la esfera, ¿correcto? Digamos que hacer un video muy detallado en computarizado a 3D. Entonces, con todo cuidado y con todo profesionalismo, ese escáner ha escaneado miles de piezas. Se escaneó el ingeniero David Ávila Roldán y escaneó recientemente una esfera de piedra que desenterró y la hizo perfecto y dice, es por ser esférica. En 10 minutos. En 10 minutos. Y aquí, ¿sabes qué hacía? De ¿Cuántas repente horas se se pasaron? brincaba. 3 horas prácticamente. Fue la Y prueba. nunca pudieron. Nunca se pudo. Siempre se brincaba la imagen, o sea, se traslapaba. Perdía el registro. Decía, perdió zona de Ahí rastreo. fue cuando yo me convencí que esta esfera tiene campos energéticos, por decirlo de alguna manera, en el interior que afectan a los equipos. Hay dos posibilidades. Que sean campos gravitacionales o campos electromagnéticos. Tanto la gravitación como el electromagnetismo, la luz, viajan a 300,000 kilómetros por segundo y los dos se propagan en todo el universo. Esto da la tesis de que los científicos nos dicen, los expertos, Jaime, recuerden congresos de Estados Unidos, gentes como Richard Haynes de la NASA que puso el Skylab, vuelan en el combustible, por decir así, o sea, no llevan tanques para estar moviéndose estos dispositivos extraterrestres o no humanos o de otra civilización. No es tecnología humana. Entonces os voy a poner las imágenes y vamos a empezar con mi investigación y con todos los datos técnicos que son importantes. Yo lo que he querido que os emocionarais, que entendierais también los feedbacks y los inputs de información que me venían y cómo proceso la información. Y estoy convencido que muchos de vosotros podéis, obviamente, dar vuestro punto de vista, que creo es súper importante. De la misma manera, cuando os he dicho, quedaros atentos con esta tomografía donde brillaban, que se veía una línea que separaba la esfera externa y al parecer interna, especulativamente hablando, donde está dentro el dispositivo y tenemos la orientación en el cinturón que estamos observando. Los chips siguen arriba, que es lo que está brillando aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué clase de dispositivo necesita una salida y una entrada al exterior? ¿Para qué? Si queréis ya que me lance a la piscina a base a mi imaginación y a lo que puedo desarrollar, creo que la esfera tiene dos dispositivos diferentes. No sé si más, especulativamente hablando. Uno interno, que es lo que hace que levite, y el segundo, los chips que están recogiendo o recopilando algún tipo de información. Es decir, si es una cuestión de telemetría, ¿vale? Una de las hipótesis más hermosas en la ufología sobre las esferas es que hay tres tipos de esferas. Las grandes de 1 metro más o menos están en las partes superiores, como un satélite. Las intermedias serían estas, intermedias, obviamente, y las pequeñas en las partes inferiores de la Tierra. Hay una telemetría, hay unas comunicaciones, estilos satelitales, como nosotros tenemos satélites, los de arriba del todo, los intermedios y los bajos, ¿vale? Para que nos situemos. Entonces, creo que el dispositivo de telecomunicaciones y comunicaciones es el chip. Bien puede ser que esté enviando información o esté recopilando información, es especulativo. Y luego, ¿cómo demonios eso levita o vuela? El sistema interno, ¿vale? El sistema interno. Quiero decir con esto que los profesionales que han tocado la esfera, pisado me refiero a las instalaciones, no saben cómo demonios ha podido construir.
no hay ningún tipo de unión sencilla que pueda aplicar a un tío en su casa en el almacén. No, de momento no. En el momento que viéramos algo extraño lo diríamos, oye, creedme que yo he tenido conversaciones a todas horas, dudando, investigando, dando opciones, esto me tira para atrás, esto no lo sé, o sea, es nada y que fluya, ¿vale? Eso es lo bonito. Por eso es imperativo separar lo que he comentado. Grabaciones, grabados, morfología y composición por tomografía y comportamiento. Comportamiento entre el peso, la temperatura y en sí cómo está construido y los materiales y las durezas y cómo interactúan. ¿Vale? Al tener 1.5% de hierro, obviamente tiene propiedades magnéticas, sí o sí. Entonces, se hicieron unas primeras dataciones, que entraremos en temas técnicos, sobre la dureza del material. Estos instrumentos están calibrados ya de por sí y todo está documentado para que todo el mundo lo vea. Y la dureza fue sorprendente porque era de 300. Ahora entramos en ese punto, ¿no? Una vez que se realizan un tipo de pruebas consecutivas, entre ellas con magnetismo, con imanes, y se ve que la esfera se desplaza y obviamente rota a la inversa, las propiedades de la dureza cambian. Y en ese momento de la investigación es cuando nos llamamos, lo miramos y decimos, ¿qué ha pasado aquí? Yo investigando cuál puede ser el motivo, algún campo electromagnético puede haber manipulado, puede cambiar la... Sí, nos estalla la cabeza. De tener una duración de una dureza de 300 a 40 es de locos, ¿vale? Se vuelve a dejar la esfera X horas y se vuelven a realizar las pruebas nuevamente, ¿vale? O sea, es un trabajo constante y dedicación absoluta para sacar unos resultados lógicos. De momento, los profesionales están más perdidos que Marco el Día de la Madre en el buen sentido. Están todos emocionados, ¿vale? Pero no hay truco ni cartón. Soy el primero que le gustaría que le dijeran, esta esfera está hecha por Pedro en su casa y es todo de aluminio que puede comprar en su casa, en la tienda de al lado. No apunta a eso. Entonces, en base a la información, vamos a trabajar sobre esta línea y vamos a daros la información. Perdona, os voy a dar información y os dejo unas imágenes porque vienen temas técnicos, ¿vale? Venga, en las imágenes que he estado mostrando se puede observar que el objeto es completamente cerrado, con una densidad extremadamente alta. Se ve completamente blanco en el contorno, por su composición, lo cual confirma que es metálico. El interior es oscuro, lo que indica que el objeto es hueco o contiene un material que no refleja bien los rayos X, es decir, vacío, gas o baja densidad. Por eso es tan importante hacer tantos tipos de pruebas. Lo que está claro que ya os he enseñado lo que hay en el interior. Estos son con las pruebas preliminares y vas investigando y vas escribiendo y vas diciendo esto hasta que al final dices, vale, seguimos. En la parte superior y a lo largo de algunas zonas internas se observan puntos brillantes o densidades concentradas que destacan incluso en el metal, que es lo primero que me vino a la cabeza y digo, ¿por qué brilla eso? Los chips, o sea, el chip y sin saber el material, digo, ¿qué tipo de material podría brillar con un TC? O sea, de locos, ¿no? Y es lo bonito. ¿Qué implican estos puntos tan brillantes? ¿El sistema interno activo o restos de... Puede ser algún tipo de sistema electromagnético? Vale, como opción. Los puntos brillantes podrían ser núcleos de energía, cristales densos, bobinas o sistemas encapsulados que permiten alguna forma de propulsión o levitación. En ingeniería avanzada, un ZPE, un superconductor, estos materiales pueden ser clave. El tema es que ya han hecho las pruebas y es cobre, pero un cobre con una alta densidad y una alta pureza. Cobre. Cuando yo vi el cobre dije, ¿esto es cobre seguro? Ya me extrañó la forma. Pero lo que estamos observando aquí es ese cobre cuando se ha mirado a través del TAC, y ahora yo que sé que es cobre, puedo estirar las propiedades a ver si interactúa con esta tomografía. Vamos para allá. El brillo extremo de los pines del grabado del chip, ¿vale? En las imágenes de la tomografía computarizada, TC o CT, lo que se percibe como un brillo, como el brillo ese que os he enseñado que me maravilló, no es la luz visible, sino una mayor atenuación de los rayos X. Este brillo se debe a una alta densidad y un número atómico del cobre. La alta densidad y el número atómico del cobre es diferente al 95% del aluminio. Por eso estamos viendo ese contraste, estamos viendo que brilla. Seguimos. El cobre tiene un número atómico de Z igual a 29, significativamente mayor que el aluminio, que es Z13, lo que le hace mucho más opaco a los rayos X. Esto genera mayor atenuación, zonas más blancas en la TC.
¿vale? La tomografía. Si está muy concentrado o es puro, aumenta el contraste frente al material circundante, que es lo que hemos observado. En este caso, la aleación del aluminio. El artefacto, por densidades o geometrías, puede crearse a través del efecto beam hardening. Cuando los rayos X pasan a través de los materiales muy densos, como el cobre, pueden producirse artefactos de endurecimiento del haz. Es decir, pueden generar brillos o halos blancos alrededor de objetos densos. Apariencia de que el material emite luz o penetra más allá de lo físico. Entonces estamos observando todas las opciones. Barajo todas las opciones. Lo que está claro que es cobre. Y poder ser cobre de alta pureza. Sigo. La conclusión técnica. El brillo en la parte superior del TC es un efecto de la atenuación radiológica causada por el cobre, no luz real. Estos puntos intensos indican zonas de alta densidad del cobre que absorben más rayos X que la aleación del aluminio que la rodea. Si parecen penetrar hacia adentro, es decir, cuando vemos que acceden, puede deberse tanto a su geometría como artefactos visuales del escaneo, desde un fallo de la tomografía hasta que realmente está accediendo, ¿vale? Luego he estado buscando información sobre el cobre de pureza extrema. No es el que tú y yo vamos a ir a comprar a la ferretería, de luego. Dice, vale, sí, podría ser obviamente algún tipo de cobre de pureza extrema. Si en la tomografía los pines de cobre destacan fuertemente más que el aluminio, incluso siendo de una aleación de un 95%, es una señal clara de que es cobre de alta pureza. El cobre de alta pureza muy alta, posiblemente superior al 99,9%, también llamado cobre electrolítico o grado eléctrico. Este tipo de cobre tiene una atenuación muy alta en el TC debido a su densidad, que es 8,97 gramos por centímetro cúbico, y tiene un alto número atómico. Comparación con la aleación del aluminio. Una aleación del 95% de aluminio, como el 6061 o el 7075, tiene una densidad más o menos de 2,7 gramos centímetros cúbicos y menor número atómico, por lo que brilla. ¿Vale? La otra pregunta que nos hacemos ¿es fácil conseguir este cobre? Sí, dentro de ciertos contextos sería fácil conseguir este cobre. Este tipo de cobre no es raro, pero tampoco es el que se encuentra en la ferretería, como he dicho. ¿Dónde se emplea este tipo de cobre? Industria aeroespacial, equipos de resonancia magnética o de rayos X, componentes de motores eléctricos de alta frecuencia, sistema de microondas o transmisiones cuánticas. Entonces, señores, es accesible, pero no es común en objetos comerciales o cotidianos como Manolo en su casa. Ahora bien, pregunta del millón. Y lo voy a dejar abierto por mi línea de investigación, que desde luego yo jamás voy a dejar ese lado racional de las cosas. Una empresa que se dedica a realizar equipos de detección de metales, ¿tendría acceso a este cobre? Touché. Siempre hay que tener la mente abierta. Ahora bien, eso no dice nada, pero soy una persona con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Vamos a irnos a las imágenes donde claramente se detecta y se observa que hay un objeto en la parte interior, y en una de las visiones hemos visto como algo más oscuro, que es lo que ha detectado que tenía forma pues, de este artefacto, y los dos contornos, ¿vale? Haciendo esta recreación artística de estas tres tomografías o cortes, podemos apreciar esta imagen que os he comentado, que desde luego tiene que ser algún tipo de dispositivo, creo yo, tecnológico, ¿vale? Quiero hacer un refuerzo también sobre la información. Lo que hemos visto son un corte axial y simetría interna. La imagen muestra un corte axial transversal y perfectamente simétrico, lo cual sugiere una construcción precisa o de diseño artificial, no natural. El objeto tiene una forma esférica externa con un núcleo interno cilíndrico que conecta dos zonas, generando una figura estilo lo que estéis observando. Que le podemos poner el nombre que queráis, pero creo que dispositivo debería ser la palabra más correcta, ¿vale? Bien, la distribución de la densidad de los colores es clara y notoria. La zona externa muestra un anillo denso, probablemente una aleación metálica, que ya sabemos su composición, como algún tipo de aluminio modificado. Bien, la zona central vertical y la esfera inferior rojiza denotan un material distinto, quizás de menor densidad o de distinta capacidad de atenuación a los rayos X. Esto puede ser debido a un campo electromagnético atrapado. Si existiera distorsión electrónica, es decir, ya nos estamos yendo a que posiblemente este dispositivo sea algún tipo de campo electromagnético, y es lo maravilloso de la investigación, que podremos irnos hasta un sistema de antigravedad. Un material diferente, quizás plasma sólido, óxidos densos o un compuesto electromagnéticamente activo,
A saber, el color rojo representa zonas altas de atenuación, una alta densidad, mientras que el blanco, gris, claro son zonas menos densas y con distinta composición. El patrón muestra una columna central continua entre polos, que podría estar relacionada con una estructura interna energética, un canal resonante o de comunicación interna, o incluso una especie de sistema de equilibrio magnético. ¡Pum! Los bordes granulados o el borde externo tiene un patrón poroso y granulado, visible especialmente en el perímetro derecho, lo cual podría ser indicativo de oxidación interna o capas de recubrimiento, posible degradación estructural o alteración por interacción ambiental. Hipótesis técnicas, si os parece bien. Esta estructura podría albergar materiales desconocidos o de muy alta tecnología, quizás con propiedades electromagnéticas, y de ahí nos vamos a todas las fallas o en sí la manipulación de las durezas de los materiales, la manipulación o los cambios en los pesos y en las temperaturas, ¿vale? El canal interno parece diseñado para conectar o transferir energía entre los dos extremos, y es ahí donde tenemos esa gran opción de que sea un dispositivo interno. La forma perfecta y la distribución simétrica no parecen coincidir con objetos naturales, obviamente. Yo creo que las siguientes pruebas que se podrían realizar son una espectroscopia de dispersión de energía, es decir, un ETS, para identificar los materiales internos, estudios con resonancias magnéticas, ERM o análisis micro-CT para mayor resolución, medición del campo magnético externo, si se sospecha interacción electromagnética. Estamos en ese punto. Vamos a ir al análisis de los materiales. No tengo todos, y esto fue una investigación paralela que tuvimos, pero solo hay un 3.5% de los materiales que me faltan, ¿vale? Sabemos que las primeras mediciones, que nos tienen una dureza de la escala o la dureza de Brinell de 300, 330, si no recuerdo mal, o 340, equivalía a más de 5 veces la dureza del aluminio tradicional, ¿vale? Eso el exoesqueleto de la esfera. A esto tengo que añadir también una duda que tengo existencial, porque yo por las tomografías y por la información que tengo y he podido apreciar, creo que el contorno de este exoesqueleto es de prácticamente de 3,5 centímetros, más o menos, que es una locura, ¿vale? Imaginaos una cosa tan dura y tan gruesa, o sea, impenetrable, literalmente. En cambio, a través de la radiografía, el profesional hizo una ampliación, yo no tengo acceso a esa información, aunque la podría solicitar, donde tal vez ese recubrimiento exterior fuera mínimo y luego hay una capa intermedia. Lo dejo ahí abierto, pero bueno, simplemente es un dato curioso, ¿vale? Entonces entendemos de que esta aleación es 5 veces más dura que el aluminio tradicional. Bien, y el aluminio con dureza Brinell de 330 HB, 10 a la 3000, es altamente inusual. La escala de dureza Brinell, HB o HBW, mide la resistencia de un material a la deformación por penetración. Se realiza presionando una bola de acero o carburo de tungsteno de 10 milímetros de diámetro contra el material con una fuerza estándar, normalmente unos 3000 kilogramos F, durante 10 a 30 segundos, ¿vale? Tenemos claro que el HBW es de 330. ¿Qué significa esto? Bueno, que posiblemente sea algún tipo de aleación, hasta que no sabíamos lo que era sí o sí, porque el aluminio tradicional no tiene eso. Y entendemos que el aluminio está en nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces, vamos a buscar una comparativa inicial sobre materiales que todos vamos a poder relacionar, ¿vale? Bien, el aluminio puro tiene una dureza más o menos de 1530. 1530. El aluminio 7075 T6, que es el que se utiliza en el campo aeroespacial, tiene una dureza de 150-160. Y nuestra esfera tiene, señores, 330, ¿vale? O al menos las primeras mediciones tenía 330 y luego varió y descendió mucho, a 40, ¿vale? O sea, de locos. De todos modos, el titanio grado 5 tiene 330-350, el acero estructural entre 200 y 250, el acero templado entre 400 y 600, ¿vale? Tener una dureza de 330 HBs sugiere un proceso metalúrgico desconocido o no industrializado ni accesible, o de una industrialización accesible. Potencial uso militar aeroespacial ultraavanzado. Resistencia al impacto, a la abrasión y a la presión extrema. Y es cuando dije, vale, ¿qué podría soportar esto? Y vamos a llegar a ello. Indicio de tecnología no convencional o ingeniería exótica. Lo digo porque si realmente volvemos a recibir esas mediciones de 330, 340 HBs, sí o sí, eso no está hecho en un laboratorio en Buga, ¿vale? Importante. Repito, ¿cómo conseguir
Ampliamos información. ¿Cómo conseguir un aluminio que tenga esta dureza? Esto no es una propiedad natural del aluminio. Normal. Para lograr 330 HBs en el aluminio, se debió someter a una combinación avanzada. Es decir, una aleación avanzada, probablemente una mezcla no convencional con elementos como escandio, cobre, titanio, aluminio escandio. Es rarísimo y carísimo, pero aumenta la dureza y resistencia a la fatiga, ¿vale? Es decir, una aleación lo teníamos claro. Y mientras yo tenía claro este concepto, ellos estaban haciendo la composición. Y os he dicho que 1.5 era hierro, y luego había, creo que, magnesio o manganeso, y luego hay unos cuantos más, pero que al final sumaban los 330, que era de locos. La otra opción es un tratamiento térmico extremo. El T6 y el T7 son soluciones térmicas con envejecimiento artificial, pero llevadas más allá con ciclos controlados de envejecimiento térmico múltiples, enfriamiento por inmersión criogénica, tratamiento HIP, es decir, el HIP, para eliminar porosidad, ¿vale? Y es básicamente como realizan este aluminio aeroespacial. 3. Y 330 sería superior, ¿vale? 3. Procesos de superficies avanzados. Nanorevestimientos cerámicos o tipo DLC. Mezclar la cerámica o el proceso cerámico a los materiales. O sea, de locos, ¿verdad? Seguimos. Anodizado, endurecido, más recubrimiento superficial funcional. Posibles difusión iónica en superficie, como nitruración en aceros. 4. Procesos de cristalino o cristalizar, perdonad. Técnicas como el SPD, para refinar la microestructura a nivel nanométrico. De locos también. Así que los resultados preliminares que tuvimos en las primeras pruebas muestran un aluminio ultra endurecido, posiblemente de una aleación experimental o clasificada y definitivamente fuera del alcance de una manufactura civil convencional. Puede haber sido fabricado por instituciones con capacidades de manipular microestructuras de metales, uso de aleaciones raras y tratamientos no comunes, posiblemente tecnología fuera del dominio público actual. Eso es lo que tenemos claro con las primeras impresiones, ¿vale? El hecho es que cambie la dureza del exoesqueleto en cuestión de minutos en función a según qué prueba se ha realizado, ya es next level. Vayamos a la dureza extrema y qué beneficios podría aportar. ¿Qué os parece? Una resistencia a temperatura. Hidrófugos. Materiales ignífugos, perdonad, no hidrófugos. Hidrófugos, agua. Ignífugos, fuego, temperatura. Los aluminios comunes se debilitan mucho al calentarse, pero si esta aleación avanzada, como parece, probablemente tenga tratamientos o composiciones para resistir mucha más temperatura. Es decir, el aluminio puro entre 250 y 300 grados se debilita. El aluminio 70, 75, 76, 200 grados continuo, ¿vale? Aleación con escandio 350 y 400. Y la esfera, unos 450 a 500 grados continuamente, ¿vale? Quizás más si tuviera cerámicos en su composición, ¿vale? Conclusión, podría resistir menos, rozando los 500 grados, sin pérdida crítica de propiedades y picos mayores si tiene recubrimientos cerámicos. Vamos a la resistencia a la compresión, a la presión hidrostática. La dureza Brinell 330, resistencia a compresión de 900 MPa estimada. Y obviamente con esta fórmula de presión hidrostática que estamos observando ahora mismo, llegamos a la conclusión de que si ese exoesqueleto que tiene, que hemos visto que roza los 3,5 centímetros, aunque en virtud de la investigación tiene esas entradas, no es válido, pero si hipotéticamente fuera 3 milímetros de espesor, más o menos podría sumergirse entre 500 y 800 metros, ¿vale? Sin que se colapsara. 5 milímetros entre 1200 y 1500 metros. 10 milímetros entre 2500 metros y 3000 metros. 20 milímetros entre 5000 y 6000 metros. La zona abisal. Más de 30 milímetros nos vamos a menos, o sea, podemos bajar más de 10.000 metros de profundidad. La fosa de las Marianas, ¿vale? Importante. Estas son estimaciones con márgenes de seguridad bajo si el objeto es una esfera, la geometría más resistente a la presión. La esfera es la geometría más resistente a la presión. Por eso, ahora mismo, nos preguntamos, ¿por qué tiene forma de esfera? Touché. Y es más, los platillos también, al ser así achatados, aguantan mucho la presión en su morfología. Pero la buena, una esfera, ¿vale? Y por eso, obviamente, un submarino no tiene forma de coche ni de tanque, sino es ovalado.
Seguimos. Luego, el otro punto que creo que es muy importante es el tipo de resistencia en escudo de frecuencias o blindajes EM. Aunque todos sabemos, en base a las nuevas informaciones que hay, que a través de estos pulsos electromagnéticos derriban los ovnis. Al derribar ovnis, y esto lo sabemos desde el año 62, con las pruebas triple prime que se realizaron en el Pacífico, que no es que lo diga Nacho, esto ya lo sabíamos, pero el hecho es que lo dijo Gerald Malmgren, que fue asesor de 4 presidentes, que en el 62 ya derribaron ovnis. ¿Qué derribaron? Pues no lo sabemos, pero es lo que dijo él. Entonces, pulsos electromagnéticos es lo que fríe, básicamente, este tipo de artefactos, ¿vale? Si hacemos una comparación entre el aluminio y este tipo de aleación, claramente la gana en todo, ¿vale? En todo. Entonces, una de las dudas que tenemos es si hubo, y es una cosa que yo creo que se está trabajando sobre esa línea, es si a través de algún tipo de experimento y prueba que se realizó con un imán de gran potencia, pudo debilitar la dureza del material. ¿Tiene algún tipo de sentido que con ese campo magnético se pudiera manipular y moldear? La respuesta es que los campos electromagnéticos muy fuertes, en teoría, un campo electromagnético EM de alta frecuencia o intensidad, como un campo de microondas, puede alterar la estructura electrónica local de un metal. Esto no cambia la dureza estructural permanentemente, pero sí puede modificar temporalmente su rigidez, conductividad o capacidad de absorber energía. En materiales especiales como metamateriales o aleaciones inteligentes, esto puede simular un cambio en la dureza. Es decir, especulativamente hablando, es posible que a través de imanes pudiéramos haber manipulado e influenciado los materiales, pero también cómo funciona y qué es lo que tiene en el interior la esfera. Lo que está claro, que repito, que en pruebas que están contrastadas y se tienen que contrastar mucho más, interactúa la esfera en que la temperatura no es totalmente igual y regular en toda la esfera. Y eso es un gran detonante de que algo en su interior está ocurriendo. Y a eso le vamos a sumar el cambio de dureza, ¿vale? Que es lo que trastocó a las personas. Entonces, quiero dejar un punto claro. Y esto es una de las conversaciones que he tenido con Jaime y con el equipo, y es la siguiente. Y es utilizar la lógica aplastante. Si tenemos una esfera, pongamos que es una esfera mágica, extraterrestre, me es indiferente, le tengo encima de la mesa y le hago la prueba de la dureza y me da 300, y luego le hago un par de pruebas más y me da 40. Digo, vale, una de dos, o la esfera está interactuando con mis dispositivos, ¿no? Es muy bueno. Entonces, la única forma de llegar al fondo de la cuestión es, obviamente, repitiendo las pruebas, sin alterarlo con otras pruebas, pero también es muy sencillo, coges el mismo dispositivo con el cual has mirado la dureza del material, que te está dando dos informaciones diferentes, y sacas del cajón aluminio normal y haces la prueba con ese mismo dispositivo en el mismo lugar del aluminio que has sacado de fuera. Y si ese aluminio te está dando la dureza del aluminio normal, no es el dispositivo el que falla, sino es el objeto que está interactuando y modificando la dureza. Y es lo que apunta a ser, ¿vale? Creo que es un gran punto a favor hacia la locura que es esto. Sé que he dado mucha información, espero que hayáis disfrutado con toda la investigación a tiempo real, literalmente. Y me encantará leer vuestros comentarios, vuestros inputs. Creo que esto es una prueba real que no es tan fácil, no podemos ni debemos, los seres humanos conscientes, lógicos, creo que hay gente que no es humana, desde luego, pero entender de que no podemos tirar por la borda algo porque no nos guste o porque no lo comprendamos o porque simplemente queramos tirar algo por la borda. Creo que todas las investigaciones merecen ese plus. Obviamente somos humanos y nos podemos equivocar y damos tiempo para todo, pero no nos cerremos, no nos cerremos. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no tenemos ningún dispositivo extraterrestre o tecnología exótica a nuestro poder? ¿Y sí, no? Esa pregunta es el ¿y sí? Entonces, todos los detractores, que yo he leído algún comentario que de verdad me ofende mucho, señores, cuando digo, ¿por qué te lo crees, Nacho? Oye, ponte en el medio, abre tu mente y desarrolla y construye. Construye, no destruyas, construye siempre. Y creo que esta investigación está siendo muy buena, es algo muy bonito para todos. Repito, es algo civil, abrimos las puertas a más profesionales y en vez de tachar algo, ¿no? Y decir, no, esto es falso, porque hay algo que no me cuadra o no me gusta, lleguemos al fondo de la cuestión y pensemos en el cariño, en el dinero, en el trabajo que hay detrás de cada uno de los puntos. Porque es muy fácil desde tu casa decir, no me lo creo, no me lo creo. Cuando otra persona se acaba de gastar $5.000 para mirar la dureza del material, ¿vale?
defendamos ese cariño y ese interés constante, porque al final, señores, es conocimiento. Y es lo que de verdad debemos de valorar. Porque si estas cosas lo viéramos ustedes y yo, que lo hacen nuestras instituciones, organizaciones, universidades, de forma altruista, por el mero hecho de dar la ventaja de la duda a las cosas, pues no lo hacen. Solo son impedimentos, señores. Y entonces, creo que lo que se está construyendo, esa habla hispana que digo, Mosón Televisión, Nacho Rojo y muchos más profesionales que están interviniendo, es algo hermoso, hasta que nos llegue a donde nos llegue, ¿vale? Y para finalizar este comentario, ¿no? Este programa, la gente que pueda pensar, córtalo por la mitad, no. Por favor, quedan a hacer muchísimas pruebas antes de cortar algo. Y si hipotéticamente esto no fuera humano, ¿tú lo cortarías y lo reventarías para saber qué hay dentro? Algo que a lo mejor no podamos comprender a corto plazo. Hagamos las dataciones, creo que es súper importante hacer esas pruebas por pares. La gente que sea detractora, que se una a la investigación, que se una, que no tire por la borda, fomentemos esta posibilidad, señores. Porque al final, si hubiéramos visto que la dureza es algo totalmente normal, que hemos visto fisuras, hemos visto uniones, pues seremos los primeros, o sea, los primeros. Entonces creo que es algo apasionante y bonito que deberíamos de intentar, no sé, valorar. No sé hacia dónde nos llevará todo esto, pero las investigaciones son así. Al final lo que queremos es conocimiento. Y espero que lo valoréis, señores, ¿vale? Y ya está, espero que os haya gustado el programa, yo he disfrutado bastante, estoy bastante emocionado y en el momento que encontremos algo que no nos gusta, pues seremos los primeros en decirlo, oye, no, por aquí no. Por eso digo, ahora que hemos llegado al final, que si nos centramos en los grabados, que ya los hemos mirado, los hemos ampliado con microscopio y obviamente no tiene nada que ver el grabado externo del objeto con lo que estamos observando en los materiales, en su comportamiento, cómo está interactuando los materiales y posiblemente lo que representa una esfera que vuele, ¿vale? Teorías habrán a patadas, algunas acertadas, algunas alocadas, pero creo que no es el camino, de momento, el describir las inscripciones o ver qué cultura lo hizo o cuándo se hizo. Yo creo que lo importante aquí es trabajemos sobre la línea de que el dispositivo interno que se ha detectado es algún tipo de dispositivo que está ofreciendo algún tipo de energía que hace que eso levite, como vimos en las grabaciones, y si realmente está conectado por las dos salidas y lo que está soltando por ahí, que vulgarmente podríamos llamar un tubo de escape, tiene un material orgánico y podemos saber la datación, pues genial, o su composición. Si no fuera, si fuera algo electromagnético que no necesita ningún tipo de tubo de escape, ni salida, ni nada, pues obviamente lo que hay en estos, vamos a decir, estas ranuras, podrían ser algún tipo de resina, ¿vale? Que podremos datar. Entonces, ahora mismo tenemos una investigación muy chula, muchas dudas, mucha información y no debemos volvernos locos. Ya está, estoy disfrutando como un niño pequeño, me encanta lo que hago y espero que hayáis disfrutado, señores, con todo el cariño constante de todo el mundo, donde solo hay dedicación y cariño. Gracias y me despido.